regresamos al batido, gracias por continuar en sintonía, en este lunesazo que nos aventamos 3 horas. Y como lo prometí desde deuda, les dijimos que estábamos estrenando una sección. Y la sección es Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de teatro. Exacto. Tenemos que hablar. Pues tenemos que hablar. Es que, fíjense, les quiero platicar un poco de por qué nace. Exacto, el contexto de por qué me dieron ganas de hacer esta sección y que muy amablemente en el batido me dieron el espacio. Muchas gracias. Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en el batido llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro. Con Davo Herrera. Ya sé que no vendrás todo lo que fue. La señora está en la casa y no se diga más, como ya lo escuchamos en la cortinilla. Davo Herrera. Buenos días, gente. Ya, ¿Cómo estás, Davo? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Hasta ahí? Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro. Con Davo Herrera. Muchas gracias por acompañarme en este episodio número 1. Me emociona bastante. Muchas gracias a ti. Ay, qué bonito. ¿Quieres dar tus redes sociales o no? No las quieres. Me encuentran en Twitter como @esta no te la doy. Amo tu arroz. La amo. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Los voy a dejar con esta última canción que es del musical Once. Y esto se llama Chandler's Wife. Pero a partir del día de hoy tenemos que hablar de teatro. Deja de ser parte de UC Radio. Y eso es porque yo dejo de formar parte de la universidad. Entonces, pues la producción de Tenemos que hablar de teatro se mueve a una cosa independiente. Pero bueno, seguiremos haciendo el programa, ya no en las redes de UC Radio, pero seguiremos haciendo el programa y seguirá existiendo el podcast, por supuesto. Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Davo. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera. Estamos en vivo hoy, que es lunes 10 de abril del año 2023. Muchas gracias a la gente que se está conectando ya en vivo a través de la página de Facebook, como Eric Aspeitia, que aquí nos pone saludos, como Cristian Cortés, que nos pone hola. Y bueno, lo que acaban de escuchar es una compilación de momentos históricos de este programa, porque hoy estamos de aniversario, hoy cumplimos 5 años al aire, si es que se puede decir al aire, porque pues esto no es radio convencional, pero estamos cumpliendo 5 años con ustedes. Y pues bueno, lo que escuchamos fue un fragmento de la primera emisión de Tenemos que hablar de teatro dentro del programa El Batido con Zulem y con Mijael. El segundo clip fue pues ya oficialmente cuando teníamos cortinilla dentro del programa, seguíamos teniendo un espacio solamente, ¿no? Aumentamos a media hora porque primero empezamos con 15 minutos y después aumentamos a 30 minutos y teníamos cortinilla. El tercer bloque, el tercer audio que escucharon fue la primera emisión del programa completo, ya separado, ya independiente, Tenemos que hablar de teatro. Y después escucharon el fragmento en el que me despido de UC Radio, en el que anuncio que vamos a estar de manera independiente. Y bueno, ya escucharon después la cortinilla original, la que está, más bien la cortina actual, la que están escuchando ahora todas las semanas en voz de Dey Saldaña. Gina nos pone un corazoncito, muchas gracias. Dey pone Oli, te quiero mucho, felicidades, muchas gracias, Dey.
Ya 5 años, Erika Speitia, qué rápido, enhorabuena, que sean muchos más, muchas gracias. Nina nos puso, Jay, mil felicidades, mi Davo, qué emoción, gracias por hacernos hablar de teatro, te admiro y te quiero mil, yo también te admiro y te quiero muchísimo, mi querida Nina. Corina, bueno, ni en mi cumpleaños tengo tantas felicitaciones, Corina nos pone felicidades, muchísimas gracias. Y pues bueno, quería rememorar estos momentos históricos del programa para empezar hoy, este programa especial de 5º aniversario, en el que, pues bueno, voy a estar yo, pero a cámara solamente voy a estar yo, pero en realidad me van a acompañar muchas personas a lo largo de yo no sé cuánto va a durar este episodio, porque me van a acompañar como 30 personas a lo largo de este programa, porque quise que este especial de aniversario habláramos sobre lo que significa el teatro para nosotros y nosotras. 5 años es como una cifra, pues, contundente, ¿no? Es un buen bloque de tiempo en el que podemos hacer una remembranza de lo que significan las cosas. 5 años, por ejemplo, es el tiempo adecuado que se recomienda para revisar los objetivos estratégicos de una empresa, para revisar los avances, eso como estratégicos de un proyecto. 5 años, pues es un número, pues, ¿no? Como que no es redondo, no son 10, pero está ahí como que nos gusta contar la vida en múltiplos de 5. Y creo que me parece un buen pretexto para resignificar, para cuestionarnos qué significa a mí al menos este proyecto y a ustedes, pues, qué significa el teatro, dice Cristian. Se toma un café porque allá, además, ya es medianoche, Cristian. Feliz nuevo día. Muchas gracias por acompañarnos en tu madrugada. Y pues les hice una pregunta en redes sociales, les hice una pregunta en Facebook hace unos días. Ayer lancé la pregunta en Instagram, ¿qué significa el teatro para ustedes? ¿No? La pregunta abierta es ¿qué significa el teatro para mí? O para mí el teatro significa ¿qué? ¿No? Y esta pregunta también se las hice a muchas personas de este gremio y quiero compartirles sus respuestas durante este programa para irlas comentando. Son creo que 30 tal cual, no recuerdo exactamente el número, pero vamos a tener una muy buena participación de muchas personas a lo largo de este programa y a eso nos vamos a dedicar hoy en este 5º aniversario. Antes de empezar con estos testimonios y estas colaboraciones, que algunas están en video, otras en nota de voz, quiero pues agradecer, es lo primero que se me viene a la mente para celebrar un aniversario. Agradecer a todas las personas que han pasado por aquí. No he hecho la cuenta, pero yo creo que al menos 300 personas han compartido su voz en este programa. En la primera temporada, tan solo en la primera fueron 123 personas. Y en la segunda fueron 97, muchas repetidas, por supuesto. O sea, a lo largo de 5 años estoy segurísimo que al menos 300 personas han aparecido en este programa, que ya me voy a poner a llorar, estoy muy sentimental, que es un proyecto que nació así un día, como ya lo escucharon al inicio de este episodio, pues con una pequeña sección en el batido que a mí se me ocurrió porque quería pues tener un espacio y perseguir la locución siempre ha sido uno de mis sueños y lo alcancé en el batido, que siempre estaré muy agradecido con Zulem y con Mijael por darme esa oportunidad y por creer en lo que tenía que decir sobre el teatro, además, que no es un tema como muy vendible, ¿no? Como que a la gente no se le antoja mucho hablar de teatro, se les antoja hablar de comida, de viajes, de esoterismo, de coches, de un montón de cosas, y como que el teatro no es algo que llame mucho la atención en programas de entretenimiento en general. Y que pues nació como si fuera algo exclusivamente mío, pero pues desde el día 1 no fue mío, fue de muchas personas. Y desde aquella pequeña sección, pues las agencias de relaciones públicas que ya tenían contacto con la estación en la que estábamos, empezaron a identificar que el batido tenía una sección de teatro y empezaron a solicitar entrevistas específicas de teatro para esa sección. Esa fue la razón por la que nos extendimos a media hora, porque mi idea principal era hablar de lo que yo había visto
Y ahora que volví a escuchar ese primer episodio, decía yo, bueno, pero yo no vengo a hablar como ningún experto, yo soy un simple mortal espectador que viene a decir, fíjense nada más la osadía, que viene a decir qué está padre ver y qué no está padre ver en la cartelera. Esa visión, por supuesto, que ya no la comparto. Y por eso quería hablar del significado de las cosas, ¿no? De lo que el teatro significa para nosotros hoy, en este momento, porque evidentemente cambiamos, evidentemente evolucionamos, y esa visión de yo les vengo a decir que está bien y que está mal en esta cartelera, pues ya no soy esa persona, afortunadamente, y he aprendido a tener una visión mucho más crítica y mucho más constructiva para este gremio que tanto amo y que de alguna manera también me ha ofrecido oportunidades laborales. Y eso, pues, es otra cosa que tengo que agradecer, ¿no? Insisto, desde el día uno sabía que no era una cosa unipersonal, sino que, pues, como es el teatro, pues, era un trabajo en equipo, ¿no? Y que además nunca sabes a quién te puede llevar estas decisiones de hablar de teatro. Me acuerdo haciendo referencia al podcast de Ed Quesada que empieza con un recuerdo, ¿no? Recuerdo esa vez que me llamó, que me escribió Violeta Gaitán para ponerse en contacto conmigo, que ya llevaba yo un tiempo y que yo no sabía cómo acercarme a la gente, ¿no? Cómo decirle, oye, pues yo no soy nadie en esta industria, pero quiero que me invites a tus obras porque pues tengo un espacio ahí y que, ¿no? Y que quiero ir gratis al teatro para luego hablar de ellas. Y ahora, ¿no? Ahora que han pasado años en los que he conducido la alfombra roja de los Metro 3 veces, o 2 veces, ya no sé, que hago la cartelera semanal en los Metro, que la gente me ubica, que la gente me ha encontrado en la calle en días random completamente y me han dicho, tú eres Davo Herrera, escucho tu podcast y me encanta el teatro. Recibir los comentarios de Instagram en estos días de, ustedes son mi podcast favorito y me gusta mucho lo que hacen. Bueno, no tengo palabras más que gratitud infinita a todos ustedes, a quienes hacen teatro, a quienes han pasado por aquí, a quienes escuchan este programa, a quienes lo apoyan. El síndrome del impostor ha estado conmigo durante estos 5 años. Yo me creo poca cosa, pero pues ahora que recibo retroalimentación y que recibo estos comentarios, pues me hacen un poco situarme en un lugar que siento que no pertenezco, pero que ahí está y que quiero honrar y que quiero pues hacer valer ese posicionamiento. Muchas gracias. El Internet de las cosas, dice Day. Dice Cartelera de Teatro, feliz quinto aniversario de nuestro podcast favorito de teatro. Muchas felicidades. Muchas gracias, Cartelera de Teatro. Y que además pues ha habido una diversidad, ¿no? No es que yo haya abierto camino, por supuesto, yo siempre lo he dicho, la inspiración de este programa siempre fue Desaforados. Para mí ese espacio fue pionero y hay otros que han tenido más tiempo, hay otros que han tenido otro alcance, pero pues la comunidad de seres teatrales pues aquí está y se les agradece muchísimo y ojalá seamos más, no por fama, sino por eso, por generar comunidad. Así es que, pues bueno, muchas gracias a la gente que está en vivo en la página de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Y ahora sí les agradeceré mucho más que en Spotify contesten las preguntas que les dejaré aquí. Bueno, las preguntas que son 2. La de default es ¿qué te pareció este episodio? ¿Y qué significa el teatro para ti? Porque quiero estar compartiendo esta respuesta durante la semana en redes sociales porque eso me parece un buen momento, un buen pretexto este aniversario para reflexionar sobre lo que el teatro ha dejado y nos tiene en la vida, ¿no? Lo que ha propiciado que estemos hablando de teatro, viendo teatro, haciendo teatro. Roger, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, buenas tardes, feliz aniversario. Gracias por todo el trabajo por el teatro. Muchas gracias a ti por ese entusiasmo. Pues vamos a empezar con las intervenciones de esta jornada, este maratón de invitados que tengo para ustedes. Insisto, son alrededor de 30, así es que pues vamos a empezar porque si no esto va a durar 6 horas como mala noche no. Ella es Adriana Rosas, los voy a poner en orden alfabético porque pues me parece lo más democrático. Ella es la cofundadora y codirectora de Acting Lab, que yo admiro mucho el trabajo que hacen. Hemos podido compartir algunas cosas académicas
y pues Acting Lab siempre ha sido un apoyo para mí personalmente y para el programa, porque cosa que se me atora o cosa que necesito, siempre están ahí y siempre ayudan. Y pues vamos a escuchar qué nos dice Adriana sobre, para ella, qué significa el teatro. Para mí el teatro es una experiencia moldeable que se adapta a lo que cada persona necesita. Puede ser un lugar para ir a divertirse, puede ser un lugar para los que buscan confrontarse, pero siempre resulta un espacio donde forzosamente vas a conocer un mundo distinto al tuyo. Y creo que eso es lo que lo hace tan maravilloso y tenemos que hablar mucho de él, por eso felicito con muchísimo cariño a Davo y a Dey por los primeros 5 años de Tenemos que Hablar de Teatro, esperando que cumplan muchísimos años más. Y hablando de Dey, que menciona Adriana, muchas gracias Adriana, te mando un abrazo enorme, gracias por tu video. Dey es una de las personas que ha sido clave en la evolución de este programa y que además siempre está echándome porras y diciéndome el lugar que tengo y que actualmente no forma parte directa de Tenemos que Hablar de Teatro, ya tampoco de Funderelele como tal, ¿no? Es como miembro honorario porque está cumpliendo sus sueños y espero que siga ahí mucho tiempo porque es lo que quiere hacer, pero definitivamente Dey, Naima, bueno, ya había dicho Zulem, Axel, Gabo, la gente de incluso Nacho, que era el director de UC Radio en aquel entonces, la gente que me ha apoyado, la gente que ha estado aquí, que me ha echado la mano en cualquier cosa que se me atore, pues han sido personas clave. En esta evolución de Tenemos que Hablar de Teatro, yo sabía que se tenía que llamar así el programa justo por la importancia, como dice Adriana, tenemos que hablar de esto, porque hay pocos espacios. Me parece que todavía, aunque hay cada vez más, todavía hay pocos espacios para hablar de teatro y reflexionar sobre el teatro. Yo afortunadamente he visto una evolución, he visto cada vez más espacios, pero hace 5 años no había tantos y me parecía urgente y necesario que hiciéramos todavía más grande esta comunidad. Y en algún momento el director de la estación me decía que este programa, este nombre no era conveniente, que no era vendible y que no era atractivo para la gente. Y a mí me parecía lo más vendible que podía ocurrírseme en términos de branding y de naming, porque era tal cual lo que yo quería comunicar, ¿no? La importancia de hablar de teatro, no de recomendar, no ¿no? Sino de hablar de lo que acontece en el gremio y de lo que acontece en el proceso. Y en algún momento me dijo, no, pero yo necesito que le cambies el nombre. Y durante mucho tiempo teníamos el código dentro de la estación pues es que me decía, yo pues no sé, ponle otra cosa pues más llamativa, no sé, algo más sugerente como tablas. Entonces yo me eché a reír, le dije, tablas no es sugerente y además es muy poco original. Entonces durante mucho tiempo teníamos el código para hablar de Tenemos que Hablar de Teatro, pues le decíamos tablas y era un código interno que nos hacía muchísima gracia. Nina pone Dey corazoncitos porque sabe que está cumpliendo sus sueños. Vamos ahora con Ale Ballina, que nos deja este mensaje de voz sobre lo que significa el teatro para ella. ¿Qué significa el teatro para mí? Bueno, pues simplemente es lo que le da sentido a mi vida, desde muchos ángulos, desde como espectadora, como hacedora, como parte de mi familia, de mis amigos, la gente que más amo y que más admiro se dedica a esto, es donde nos hemos encontrado y reencontrado. Me encanta el teatro desde todos los puntos de vista, desde diseñarlo, crearlo, pensarlo, analizarlo, vivirlo, producirlo. Entonces simplemente mi vida sin teatro, sin el teatro no sería lo que es y no sé qué sería de mí sin él. Es algo que vivo todos los días, es algo que pues simplemente eso, le da sentido a mi vida. Y quiero aprovechar para felicitar a Tenemos que Hablar de Teatro por estos primeros 5 años. He sido testigo cercana del trabajo de Davo, de su planeación, de cómo piensa los temas, cómo invita a la gente. He sido inclusive hasta host pandémica de las grabaciones, he sido parte de los invitados, de la conmemoración de los programas y pues
se dice fácil, pero es muchísimo trabajo detrás y todo también habla acerca de la pasión por el teatro y el gusto. Entonces, muchísimas felicidades, Davo, y a todos los que hacen posible y han hecho posible Tenemos que hablar de teatro. Este proceso de planeación, y porque además soy Virgo, acuérdense. Entonces, para mí es muy importante tener las cosas planeadas, estructuradas, ordenadas, y eso creo que es una de las cosas distintivas de este programa, y sí es algo que me enorgullece de Tenemos que hablar de teatro. Hoy por hoy, ya les había comentado en algún otro episodio, ya está toda la agenda del resto del año en un Excel, bueno, en unas notas de la computadora. Porque no solamente me interesa hablar de la cartelera y de lo que acontece en semana por semana, sino que atravesemos este recorrido teatral que le bauticé así a inicios de año, y que desde antes yo ya estaba buscando como estas mesas temáticas, estos temas coyunturales o no, que me parecen importantes, que están alrededor de lo que sucede en escena. Y bien apunta Ale, muchas gracias por decirlo, Ale, porque te agradezco mucho que se note. Sí hay mucho trabajo detrás, ¿no? No es como que enciendo la cámara cada semana y me pongo a hablar, sino que trato de investigar lo más que se pueda, trato de encontrar los puntos que conecten a las obras para que podamos hablar de un tema en particular, independientemente de si son 2 o 3 obras que tengo por semana, o trato de encontrar a las personas, a las voces que me interesan sobre un tema en particular. Hemos hablado sobre racismo, sobre discriminación en el teatro, sobre temas técnicos como dirección técnica, como diseño de audio. Hemos tenido muchísimas mesas y las seguiremos teniendo. Ahora, este año con el recorrido teatral estoy haciendo este recorrido, ¿no? de lo que hace un espectador o una espectadora. Y así seguiré, porque me parece que aporta mucho más y que genera mucho más valor, ¿no? Que el simplemente hablar de si me gustó o no me gustó la obra. Dice Roger, los Virgo queremos tener listo todo por anticipado. Totalmente. No sabía que eres, o sí sabía, Roger, que eres Virgo, no me acuerdo, pero pues bueno, me entiendes perfecto. No presenté a Levallina, que bueno, la mayoría seguramente sabe, es directora, es docente, es productora de teatro. Ahora vamos a la voz de Andrea Biestro, que me emociona mucho que sea parte de la familia de Tenemos que hablar de teatro. Ella es actriz, principalmente de la compañía Ícaro, y esto es lo que el teatro significa para ella. Para mí el teatro es jugar, es explorar, es tratar de encontrar realidades diferentes, mundos fantásticos. Y esto es como actriz y como espectadora. Es un universo lleno de posibilidades. Muchas felicidades Tenemos que hablar de teatro por su aniversario y muchas gracias por la labor incansable para acercar el teatro a todas las personas. Muchas felicidades y larga vida. Andrea Biestro es una de las personas que me incentiva mucho más a cuestionarme cosas que suceden dentro y fuera del escenario, y las conversaciones que tengo con ella me inspiran mucho, porque eso, ¿no? me hacen reflexionar sobre los temas, no solamente sobre la técnica o sobre, ¿no? sino el mensaje, la importancia que tiene, o el impacto que puede tener la selección de un elenco o de una persona que dirige o una persona que produce dentro del quehacer teatral. Y eso trato de traerlo aquí al programa, semana con semana. Me interesa mucho que nos cuestionemos. Yo siempre, ya estoy como conferencista barato, pero a mí me gusta mucho decir a la gente con la que converso, sobre todo si es eso, ¿no? Como alumnado o si estoy en una ponencia o en general, que hay que cuestionar todo, absolutamente todo. Y esto lo aprendí en una situación súper random. Yo estaba de vacaciones en Playa del Carmen y el guía de turistas nos empezó a hablar pues sobre las zonas arqueológicas y sobre la cultura maya y sobre todo lo que ustedes, ¿no? Se imaginen en un guía de turistas. Y hacia la mitad del recorrido nos dijo, bueno, pero no tienen por qué creerme a mí. Yo se los digo porque me gusta, porque investigo, porque me apasiona, pero no tengo la razón. Si ustedes quieren saber sobre la cultura maya, lean sobre la cultura maya o vean videos o investiguen.
no me lo tienen que creer porque soy el guía de turistas. Y me hizo muchísimo sentido. Ustedes saben, y si no lo saben ahora se los cuento, yo llevo 16 años de mi vida dando clases. Sí, 16, desde el 2007. ¿Sí son 16? Bueno, no se hagan las cuentas. Y claro, me hizo mucho sentido desde el punto de vista académico el por qué me tendrían que creer, tanto así que yo por ese entonces, cuando fui a estas vacaciones, regresé e di clases de un taller de estética y arte en primer cuatrimestre de la carrera de comunicación. Y durante todo el cuatrimestre les di datos falsos. Y su examen final era identificar la mayor cantidad de datos falsos que les había dado durante el cuatrimestre. Un poco para incentivar y enaltecer este mensaje y este aprendizaje que yo había tenido de por qué me tienes que creer, por qué yo que estoy frente a ti, o yo que tengo un micrófono, o yo que tengo una cuenta en Instagram y que me jacto de ser X o Y profesionista, ¿por qué tendría yo la razón? Nadie la tiene, ¿no? Nadie la tiene en absoluto, y además la información va cambiando. Resulta que Plutón ha sido y no planeta desde hace muchos años, ¿no? Y lo hemos asumido cuando sí era, cuando no era, cuando volvió a ser, cuando ya no es otra vez. Pues lo mismo pasa con todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y cuestionaros lo que pasa por qué se toman estas decisiones, para mí me parece trascendental. Y hablando de cuestionamientos, esa es parte de lo que hace un dramaturgista. Vamos con Bruno Zamudio, que es dramaturgista y que además colabora en el Centro Cultural Helénico. Es un espacio de error constante, de permanente ensayo, de una completa y entera disposición al presente y a la posibilidad de que todo cambie y de que no hay nada fijo, que todo es mutable, que las variables no siempre están en nuestras manos y que también podemos nosotros encontrar espacios de transformación en esos lugares. Eso significa el teatro para mí. Sí, un espacio de error y por tanto un espacio de transformación de otras posibilidades y de otras realidades también. Todo es mutable, nos dice Bruno, y comparto completamente. Lo único constante es el cambio. Y me gustaría preguntarles a las personas que están viendo en vivo este programa y a las personas que nos están escuchando en podcast, lo pueden dejar a través de redes sociales. ¿Qué ha cambiado en ustedes desde que empezaron a ver teatro hasta ahora? Porque como espectadores, pues también, y espectadoras, por supuesto, pues también hemos tenido una evolución, ¿no? Yo volteando hacia hace 5 años, evidentemente yo no soy la misma persona, no soy el mismo espectador de hace 5 años, para nada soy el mismo comunicador de teatro de hace 5 años, bendito Dios, ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué consideran ustedes que ha cambiado en ustedes como, no sé si nos están viendo hacedores o hacedoras, espectadores, espectadoras, como la relación que tengan ustedes con el teatro? Pensemos en esto en 5 años, que aprovechando el pretexto de este programa, porque desde todos los puntos de vista cambiamos, ¿no? Y no solamente en el teatro, evidentemente, ¿no? Sino en todas nuestras esferas de vida, en todas nuestras facetas, como hijos, como hijas, como hermanos, hermanas, como profesionistas, ¿no? Como todo lo que somos, ¿no? Hemos tenido una evolución. ¿Ustedes qué han cambiado? Yo reflexiono sobre estos 5 años que he cambiado y primero soy mucho menos pedante que antes, mucho menos poser, mucho menos pretencioso. Soy mucho más crítico, soy mucho más analítico. Yo sí despotricaba sobre las obras que veía antes de tener el programa de manera prácticamente inmediata, ¿no? Y hacía juicios incluso antes de ver la obra. Todavía los hago, pero me contengo y trato de analizar primero de dónde viene este juicio, ¿no? Si es de mi experiencia como espectador, porque ya vi el trabajo de ese director, directora, o del elenco, etcétera, ¿no? Pero trato de no, al menos no verbalizarlo, ni siquiera en mi entorno cercano, porque pues uno nunca sabe, ¿no? A lo que se va a enfrentar. He sido eso, mucho menos juicioso, y trato de ser mucho más reflexivo sobre lo que veo, ¿no? A lo largo del tiempo se me han quitado mucho menos las ganas de platicar de una obra en cuanto salgo. Me gusta que se asienten las cosas que veo y que me hace sentir la obra. Nos dice Nina,
Ya no me quedo con el me gustó o no me gustó. Lo mismo, comparto contigo, Nina. Exacto. Antes era como, ay, no me gustó. O ay, sí me gustó. Y en ese no me gustó, en ese binomio, ¿no? Como en ese juicio binario, nos perdemos de un montón de matices y de muchísima reflexión, ¿no? Nos dice Nina, he aprendido a ver y a valorar muchos aspectos más de cualquier obra. Eso ha enriquecido mucho más mi experiencia. Porque hay cosas con las que conectamos y cosas con las que no conectamos, pienso yo, ¿no? O sea, a lo mejor me gustó, y lo pongo entre comillas, la iluminación y el vestuario, pero no me gustó, lo pongo entre comillas, la dirección o la escenografía o la butaca en la que me tocó sentarme. Hay muchísimos factores, ¿no? Nos dice Roger, como espectador iba a ver realidades alternas y era un escape. Ahora trato a veces de llevar esas realidades a la mía y que mi mundo sea mejor. Me encanta, Roger. Qué buena onda que el teatro nos lleve a esta reflexión de qué puedo incorporar en mi vida. Tampoco es que el teatro sea leccionador, ¿no? Pero qué bonito que nos abramos a la posibilidad de integrar lo que nos hace sentir y lo que vemos en el teatro, aspectos de nuestra vida. Y no siempre es posible y no siempre vamos a ello, me queda claro, ¿no? Si voy a ver Lagunilla, mi barrio, pues a lo mejor no espero que eso lo lleve a mi vida para que sea mejor. O a lo mejor sí, porque a lo mejor hay tanta diversión y tanta irrealidad. No he visto Lagunilla, mi barrio, pero me imagino, ¿no? Tanta farsa en eso, que a lo mejor necesito un poquito más de farsa y de performance en mi vida para disfrutarla más. No lo sé, ¿no? Ya lo estoy llevando muy a la filosofía. Muchas gracias, mi querido Roger y mi querida Nina, por sus comentarios. Vamos a escuchar la voz de Claudia Romero, que es la primera vez que escucho que Claudia Romero dice esta palabra en particular. Descúbranla conmigo. Bueno, yo ya la sé, pero descúbranla y reflexionemos sobre qué significa el teatro para la vida de Claudia Romero. El teatro para mí significa quizá el sentido de todo lo que he hecho durante más de 50 años. He vivido gracias al teatro, me he deprimido gracias al teatro. Creo que ha sido mi relación más longeva y más pasional. Lo amo, lo odio. A veces no quiero saber nada del teatro, pero me queda claro que no puedo vivir sin él. Quiero aprovechar este mensaje también para felicitar a Davo de tener 5 años impulsando esta industria y te deseo multiplicados por 10 estos 5 años. Felicidades, Davo, y muchísimas gracias por acercar a la gente al teatro. ¿Se imaginan 50 años de tenemos que hablar de teatro? Bueno, pues veremos qué dice la vida y el destino. ¿Cómo es su relación con el teatro? Me gustó mucho la reflexión de Claudia. La palabra que nunca había escuchado que dijera es industria, porque ella fervientemente ha defendido que esta no es una industria y ahora mencionó que hay una industria y eso, bueno, inimaginable. Yo de verdad no había escuchado nunca que Claudia dijera eso. Y me encanta su reflexión sobre la relación con el teatro. ¿Cómo es su relación con el teatro? Les pregunto a ustedes también si nos quieren dejar los comentarios en redes sociales o aquí a la gente que está en vivo. Mi relación con el teatro ha sido casi siempre amorosa, pero en algunas ocasiones sí he tenido unos altibajos, ni siquiera por el teatro mismo, sino por lo que pasa en mi vida personal y que a veces me limita o que a veces me aleja de algunas cosas que he hecho en teatro. El único proyecto profesional que he estado en teatro terminó de una manera muy desagradable y no por el proyecto mismo, sino por cosas que estaban, ¿no? Por circunstancias que estaban alrededor, que ahora necesito, mis emociones van a necesitar nuevamente una experiencia similar para que se equilibre esta. La voy a etiquetar como mala experiencia. No me gusta como la palabra malo, pero al menos sí una experiencia incómoda, ¿no? Dice Mariana Medina, muchas felicidades. Muchas gracias, Mariana. Ahorita escuchamos tu nota, porque Mariana también mandó nota de voz. Cuéntenme, ¿cómo es su relación con el teatro? La relación de Claudia Romero es, decíamos después de que me mandó la nota, tóxica e infantil. Porque decía, ¿no? Se ha deprimido gracias al teatro por culpa del teatro, pero pues es algo que está y que no se puede alejar.
yo siento que hay dos cosas en mi vida que no se pueden alejar de mí, que son los autos y el teatro. Y no quiero que los autos estén en mi vida, pero regresan a mí. Yo ni sé manejar, no me gustan en absoluto, pero he tenido clientes que trabajan en esa industria. He trabajado muchos años en la industria de automotores y aunque no sé mucho y no me apasiona, pues ahí están. Es una cosa muy rara. Y con el teatro no es tan tóxica mi relación, pero sí ha estado presente y ha estado presente en momentos, insisto, incómodos, ¿no? Si nos quieren compartir aquí en Facebook o en redes, pues se los agradeceré mucho. No sé si va a caber. Ah, sí, sí va a caber. Ok, nos dice un comentario que no tiene nada que ver con el programa. Bueno, ahí si le quieren escribir, o no, como ustedes quieran. Bueno, vamos a la voz de Corina Rojas, que por poco no entra en este programa. Déjenme, les cuento un secreto. ¿Qué significa para Corina Rojas el teatro en su vida? De niña soñaba con ser artista. Más grande pensé en estudiar para ser actriz de teatro. Sin embargo, mis propias creencias limitantes me llevaron a estudiar otra cosa, la cual me hizo muy feliz, por supuesto, y me dio la oportunidad de llegar al mundo del teatro desde otra trinchera. Es así que el teatro es para mí una forma de tener el sustento para mi vida, pero también la posibilidad de vivir ese mundo desde otro ángulo, de estar cerca de estas historias, de estar cerca de las personas que crean, que generan el arte teatral en la Ciudad de México específicamente, y eso me hace muy feliz. Gracias, Davo, gracias Tenemos que Hablar de Teatro por todo su trabajo y deseo que cumplan no solo 5, sino muchos años más. Muchísimas gracias, Corina. Perdón, esto para la gente que nos ve en video en Facebook, pues es más fácil porque están leyendo quiénes son y se me ha olvidado. Mencioné a Bruno, que es dramaturgista, Claudia Romero, que es directora de escena y directora de casting, y ahora Corina, que se dedica a las relaciones públicas, es directora de Pop Comunicación. Ahí para que tengan las referencias de las voces que están escuchando. Yo no sé si les pasó, pero creo que mucha gente que tenemos acercamiento con el teatro nos ha llamado por la visa artística, ¿no? Por querer involucrarnos en algún tipo de expresión artística. Yo evidentemente quería ser actor y me gustaba mucho la actuación. Estudié algunos talleres de actuación y yo considero que la actuación es una de las disciplinas o de las profesiones o de los trabajos que más ayudan a desarrollarte como persona independientemente a qué te dediques. A mí me parece que este país y este mundo sería diferente si todas las personas tomáramos al menos algunas clases de actuación, porque desarrollaría un autoconocimiento mucho más profundo del que cualquier otro tipo de terapia incluso nos puede ayudar a desarrollar. Alguna vez platicaba con un ex jefe sobre la importancia que tenía para mí que su equipo de ventas tomara clases de actuación. Me dijo, bueno, no, pero es que yo no me imagino, o sea, ¿qué tiene que ver que estemos ahí en un escenario actuando e interpretando cosas? Y lo paré en seco, le dije, no tiene absoluto, lo último que se me ocurre que podría hacer una persona que está estudiando actuación es subirse al escenario. La actuación me parece que te brinda un desarrollo de habilidades, insisto, de autoconocimiento que son fundamentales y súper útiles, principalmente a un equipo de ventas, porque es interrelacionarse, ¿no? O sea, relaciones interpersonales mucho más sólidas y mucho más conscientes, porque hay un entendimiento del cuerpo y de la conciencia que, insisto, pocos talleres y pocas disciplinas y en pocos lugares vas a aprender como lo aprendes en la actuación y en el teatro. Pero independientemente de eso, yo estoy segurísimo que muchas de las personas, insisto, que estamos alrededor del teatro, es porque nos llama la atención esta parte artística, ¿no? Corina nos decía que, pues eso, quería estudiar para eso y que ¿no? Su vida lo llevó por otro camino y aún así regresa. Es que el teatro te trae de regreso, es un imán.
Nos dice Cristian, a mí me ha cambiado la forma de ver el teatro y los estilos de escribirlo y representarlo. En consecuencia, a veces eso ha ampliado mi comprensión de algunos asuntos sociales y de mi vida. Lo de los asuntos sociales es bien interesante porque sí te da como otra perspectiva completamente diferente cuando tienes acercamiento al teatro. No, y además no quiero que este programa sea como que el teatro lo es todo y estamos glorificando el teatro, porque seguramente lo mismo podríamos decir desde la danza, la pintura o la arquitectura o la ingeniería, ¿no? Pero el teatro, pues bueno, es lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que nos está uniendo a las personas que estamos compartiendo esta hora de programa. Nos dice Cristian, me gustaría agregar mi relación con los podcasts de teatro. Para empezar, me han acompañado, inspirado, cuestionado y me han abierto a conocer gente que no imaginaba conocer. Yo creo que comparto contigo, creo que ha sido maravilloso tener un espacio, porque además me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas, incluyéndote a ti, Cristian, que aunque vivas en Barcelona, ahora que viniste a Ciudad de México, nos pudimos encontrar y pudimos pasar una noche muy agradable junto con Nina, Corina y otras personas que estábamos ahí que genera comunidad, ¿no? Genera comunidad incluso fuera del teatro, ¿no? Se vuelve como una cosa de unos lazos que si no fuera por este podcast, evidentemente no podría haber generado y no hubiera conocido a personas como ustedes. Me imagino que pasa un poco lo mismo, ¿no? Contigo. Épico encuentro, dice Nina. Épico, épico, épico. No les puedo contar más. Bueno, vamos con la siguiente voz. Vamos a escuchar a Cristian Magaloni. Él es actor y director, docente también, y esto es lo que el teatro significa para él. Pues para mí el teatro ha sido como un lugar, sobre todo de encuentro con personas que me han enseñado muchísimo, y para mí es un lugar donde conocerme y conocer a la gente que me rodea mejor. Creo que es lo que más puedo decir del teatro. Y nada, muchas felicidades. Tenemos que hablar de teatro. Ojalá y dure muchos, muchos, muchos más años. Un abrazote enorme. Dice Cristian, justo conocerme y conocer a la gente que está a mi alrededor. Y eso, ¿no? Creo que el teatro tiene eso, que otras disciplinas seguramente también las tendrán, pero el teatro implica tanto el cuerpo integralmente que creo que otras artes no te lo dan. Ya no voy a hacer tanto comentario, voy a tratar de ser más conciso entre voz y voz, porque si no, apenas voy en la C y ya llevamos 42 minutos de programa. Entonces, bueno, me voy a apurar un poquito para que no dure 6 horas esto. Vamos con Dave Saldaña, que ya decíamos, Dave ha sido parte de este programa, ha sido parte de Funderelele, era el productor de este programa, lo sigue haciendo de manera honorífica, y que, pues bueno, esto es lo que significa el teatro para Dave Saldaña. Él es conductor y actor. ¿Qué onda? Soy Dave Saldaña. Para mí el teatro significa mi vida contada a través de otros ojos, a través de otra perspectiva, a través de otras personas y otras vivencias, porque casi siempre me puedo ver reflejado en el escenario y puedo aprender, puedo entender por qué pasaron algunas cosas, puedo darme cuenta de que pasaron algunas cosas en mi vida, y si en esa obra en específico, que casi no pasa, pero a veces pasa que no me puedo como ver en el escenario o ver en esa historia, sé que alguien más cercano a mí lo vivió, o sé que incluso el vecino lo puede estar viviendo. Entonces, no sé, me ayuda un poco a ser más empático, a saber que así como el teatro es vivo, pues justo yo estoy vivo y el mundo en el que vivimos está vivo, y todo el tiempo están pasando 20,000 historias, y que aunque el teatro parezca un cuento, son cosas que nos están pasando o que pasan en nuestra mente, o no sé, el teatro me ayuda a recordarme siempre que hay que disfrutar la vida, que estamos vivos, que eso, que hay que seguir. Y pues nada, muchas felicidades, Davo, por Tenemos que hablar de teatro y por seguir con este bonito camino durante 5 años. Gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto. Gracias por también dejarme volar y hacer esto que tanto disfruto. Gracias porque
gracias a ti, entendí que a veces el teatro, más bien que no siempre el teatro es un espectáculo y que es mucho más cultural y no sé, gracias por hacer que el teatro sea parte de mi vida y por acercarme tanto al teatro, porque me ha dado cosas hermosas y gracias por existir tú y por todo lo que haces, eres un chingón y ya, besos, bye. Esta reflexión de Day me hace pensar en los tipos de espectadores y espectadoras que habemos, ¿no? Yo comparto mucho con Day el reflejarme en lo que me están contando en el escenario y lo decía Roger, ¿no? Nos lo escribía hace un momento sobre cómo integro eso que está sucediendo en el escenario en mi vida, pero yo pensé que así eran, que así tenía que ser la persona que iba al teatro, espectador, espectadora, esa era la regla, ¿no? Que te conecte, que te comunique, que tengas este punto de encuentro. Y luego me encontré con Sabel Castro que me dijo, bueno, esa es tu manera y es totalmente válida, pero hay otras maneras de disfrutar el teatro y de ver el teatro y de reflexionar el teatro. Eh, por ejemplo, a mí, me decía, pues a mí esa cosa de conectar con el teatro, no, o sea, yo no comparto para nada. A mí no me gusta que el teatro me hable y yo prefiero ver la otredad y disfrutar la otredad y el ver cómo otra persona está explorando y cómo a otra persona le están pasando cosas y yo ser testigo de eso, ¿no? Y me abrió un mundo de posibilidades esto porque me hizo disfrutar otro tipo de obras que en otras ocasiones o bajo otras circunstancias o en otros momentos de mi vida no hubiera hecho. Y a mí me pasa mucho lo que dice Day, ¿no? De esto esta historia, este cuento que está pasando en el escenario, pues es probable que me esté pasando a mí también y que hay como una conexión, pero también es interesante ver cómo la otredad genera reflexión, ¿no? Y genera otro tipo de impacto en mí, ¿no? A lo mejor no conecto como, me está hablando a mí, yo me identifico con esa persona, sino qué interesante ver que hay procesos que le pasan a otras personas. ¿Qué tipo de espectadores son ustedes? Yo también les pregunto. Hoy estoy muy preguntón porque quiero que participen y porque quiero generar diálogo, porque tenemos que hablar, ¿no? Nos dice Marcela, feliz y larga vida para Tenemos que hablar de teatro. Muchísimas gracias, Marcela Rodríguez. Muchas gracias. ¿Ustedes con qué se identifican? ¿Con esto que nos pasa a Day y a mí, de generar este encuentro de lo que vemos en el escenario? ¿O esto que le pasa a Sabel de la otredad les llama la atención? Yo era muy eso, ¿no? Les decía, yo abanderaba esta posición de el teatro me tiene que hablar porque si no, qué aburrido. Y pues resulta que no. Vamos a escuchar la voz de Ed. Pueden escribir su respuesta si nos están viendo en vivo ahora, mientras escuchamos a Ed. Y ahorita las leo. Vamos a escuchar a Ed Quesada, que es una de las voces que más orgullo me da, no porque yo le haya descubierto ni porque nada, sino porque me da muchísimo orgullo ver cómo evolucionamos. Ed ya tiene 4 años haciendo contenido teatral. Me da mucho gusto que ahora tenga un podcast. Hay una parte de mí que odia que tenga un podcast porque quiero el monopolio de los podcasts en teatro, pero hay otra parte de mí que se siente muy orgulloso de que haya otros espacios en este mismo formato y que se generen estas conversaciones. Y pues esto es lo que el teatro significa para Ed. El teatro significa para mí paz, es un lugar de refugio donde me siento tranquilo, donde puedo reír, llorar, entretenerme, pero también puedo hacerme nuevas preguntas o también puedo repensar preguntas que ya tenía. Es un espacio donde pasan muchas cosas, es un espacio que me muestra otras visiones de la vida y en sí el teatro es la vida y a la vez no es la vida. Entonces eso significa el teatro para mí. Felicidades a Tenemos que hablar de teatro por sus 5 años. Felicidades, Davo, y a quienes han pertenecido al programa en sus diferentes etapas. Gracias por hablar de teatro porque sí, tenemos que hablar de teatro. Obviamente tenemos que hablar de teatro. Y una de las cosas que me gusta del contenido que hace Ed justo son estas preguntas que se hace y que desde el día 1 se ha hecho, ¿no? Sobre estos, lo que hemos dicho ¿no? Lo que he dicho desde el inicio del programa, estos cuestionamientos de cómo me enfrento a esto que tengo aquí, ¿no? De cara a mí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice tal cual la obra?
¿Y qué me dice de mí mismo o de mí misma? ¿No? Y me gusta mucho que reflexiones sobre eso, sobre las preguntas que surgen, ¿no? Ed Quesada tiene un canal de YouTube que se llama Ed Reseña Teatro, también tiene una cuenta de Instagram, de Twitter y de TikTok, y ahora también tiene un podcast que es Una isla llamada Teatro, para que lo busquen y se encuentren con este contenido de Ed. Vamos a la voz de Emanuel Lapín, que nos cuenta qué significa el teatro para él. Emanuel Lapín es un actor que últimamente se ha enfocado mucho al desarrollo de espectáculos unipersonales, que yo lo conocí antes de tener este espectáculo. No fui a ver la obra por la que lo entrevisté aquí en el programa, y después lo vi actuando, lo vi ya interpretando en Now Playing, y es una de mis obras favoritas de toda la vida, y nos cuenta qué significa el teatro para él. Bueno, antes que otra cosa, feliz 5º aniversario de Tenemos que hablar de teatro. Qué bonito que existe un espacio así como el que Davo ha construido, desde hace muchos años que ya lo conozco, desde, nomás 5 años, tampoco tanto. Y el teatro para mí, ¿qué significa el teatro para mí? El teatro significa un lugar de encuentro, pero un lugar de encuentro profundo, con preguntas importantes, profundas sobre el ser, sobre la vida, sobre lo que somos nosotros. Y el teatro también es un lugar de diversión, de divertirse mucho, pero como decía Brecht, creo que lo decía Brecht, si no alguien nos corregirá, pero como decía Brecht, el teatro es un lugar donde pueden existir una gran diversidad de emociones. Y esa es la diversión que propone Brecht y la que quiero celebrar hoy con mi queridísimo Davo Herrera. Un abrazo a todos las y los escuchas. Una diversidad y una diversión. Me gusta mucho que haya dicho esto Emanuel, porque creo que es un buen acercamiento, ¿no? Es decir, no tiene que ser chistoso el teatro, ¿no? Y no, yo creo que no hablamos de diversión en términos literales de diversión, sino una diversión a partir de la diversidad y de encontrarnos con diferentes emociones que viven en nosotros, además, ¿no? Que están aquí presentes y que a veces las reprimimos, y creo que el teatro nos da una oportunidad de que las proyectemos en lo que estamos viendo en el escenario, y entonces ya desde otra perspectiva lejana les podamos dar forma y las podamos analizar. Dice Cristian que nos tiene una confesión. Sí, tengo una relación poliamorosa con estos podcasts teatreros. Bienvenido sea el poliamor, Cristian. Qué bueno. Yo también tengo una relación poliamorosa con los podcasts. No con todos, la verdad, pero sí el de Ed lo escucho. Y me gusta ver otros espacios. Me gusta ver las entrevistas que hace Ariel en Instagram, en la cuenta de Cartelera de Teatro. Me gusta ver lo que dicen otras personas. Me gusta saber lo que opinan otros colegas y otras colegas míos sobre el teatro en esta ciudad, incluso en otras ciudades. No voy a mentir y no voy a decir que en otros países, pero me interesa saber lo que opinamos de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Vamos con Gaby Miranda, que ella es la coordinadora de difusión y prensa del Centro Cultural Helénico. Desde su perspectiva, ¿qué significa el teatro para ella? El teatro para mí es mi camino diario, porque aquí trabajo. Del teatro me gusta la mecánica que te implica estar en el momento presente. Por lo tanto, el teatro es otra forma de vivir el aquí y el ahora. El teatro es también encuentro, me refiero al encuentro con el otro, pero también con algo de suerte. El teatro es una epifanía. Necesitas una palabra, un diálogo que no sabías y surge y la encuentras. Y en breves ocasiones el teatro es revelación. Ojalá los creadores y creadoras del teatro busquen y procuren el estar en comunión para el otro y para la otra. Me quedo con dos cosas que dijo Gadi, que son presente y epifanía. Y me parece que no hay epifanía si no hay presente. Así lo veo yo. El teatro es un cliché decir que el teatro está vivo. Y yo creo que el trasfondo del teatro está vivo es justamente el presente. Eso de que cada función es diferente es porque estamos en el presente.
aunque sea una repetición, esa repetición sucede en diferentes presentes y además se conjunta con los presentes de otras personas que están ahí interactuando. Y no solamente hablo de los espectadores, sino del equipo técnico, del equipo de taquilla, del equipo de vigilancia, el equipo de la cafetería, porque pues tenemos diferentes presentes. Y creo que eso hace mágico ese encuentro durante una función y que entonces ahí en el presente es donde se dan las epifanías, ¿no? A veces se dan en reflexión, en retrospectiva hacia el pasado, pero se dan en un presente, ¿no? Muchas gracias, Gadi, por estas palabras. Dice Vivita que ya se aburrió. Perdón, Vivita, todavía nos faltan varios. Le puedes poner pausa, si quieres después lo sigues escuchando en podcast y lo vas escuchando así a lo largo de tu día, no te preocupes. Vamos a la siguiente voz, que es Hilda Villarreal. Ella es actriz y fotógrafa. Hola, amigos de Tenemos que hablar de teatro. Soy Hilda Villarreal y esta vez les quiero enviar una fuerte felicitación por estos 5 años. Que sean muchos más, que nos sigan llenando con sus palabras y experiencias. Y pues contestar a su pregunta de qué significa el teatro para mí. Para mí es mi vida, simplemente. Yo no podría vivir sin el teatro. Yo vivo del teatro y vivo para el teatro. He tenido la fortuna de estar sobre las tablas y actuar, bailar, cantar. Ahora yo digo que puedo protagonizar el teatro, pero con mis ojos, haciendo fotografía teatral, y simplemente es algo con lo que no puedo vivir sin él. Muchísimas gracias, Hilda, por tu video. Y fíjense qué interesante que cada rincón del quehacer teatral tiene una utilidad y tiene una importancia, ¿no? Hay muchas cosas que suceden alrededor del escenario que no nos damos cuenta y una de ellas es la fotografía, ¿no? Para que me llame la atención una obra o para que la pueda comunicar, pues hay fotografías que nos ayudan ¿no? incentivar la visita a la butaca. Y Hilda es una persona que se dedica a eso y me parece importantísimo que se nombre y se enaltezca el trabajo de todas las personas que de alguna u otra manera vamos hacia ese mismo camino, que es que la gente se sienta en la butaca y disfrute una obra o que salga hablando mal de ella, no importa, pero que viva la experiencia y que cada vez sea más frecuente. Vamos con Gina Granbé, que durante la pandemia generó este proyecto de Broadway en casa, que de inmediato se sumó, me acuerdo, a El Teatro se Celebra en Casa, iniciativa de Ed Quesada, y que ha estado presente y que ahora, además de ser actriz, pues forma parte del equipo de prensa que cubrimos pues lo noticioso de esta industria, como ya bien avaló Claudia Romero. Así es que vamos contigo, Gina. Ahí vamos contigo como si fuera enlace en vivo. El teatro es una respuesta a una necesidad humana. Es como si hubiera una casa gigantesca con muchas habitaciones y cada puerta que abres, cada función que vas, encuentras consuelo, encuentras descanso, encuentras risas, encuentras lágrimas, encuentras vacíos, encuentras preguntas que no sabías que tenías. Encuentras. ¿Qué es el teatro? El teatro no cabe en palabras porque es una cosa que se transforma y se adecua a lo que tú necesitas en ese momento. El teatro es y ya. Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro, que sean muchos años más. Les mando un abrazo enorme y de verdad, gracias por la labor que hacen, gracias por hablar del teatro de nuestro país. Les celebro y festejo este aniversario con ustedes. Muchísimas gracias, Gina, por tus palabras. A mí me gusta mucho la analogía que hace Gina sobre la casa gigante con todas estas puertas, porque efectivamente entras a una función y no sabes a lo que te vas a enfrentar, no sabes con qué te vas a encontrar. Por mucho que hayas leído sobre ello o que te la hayan recomendado, a ti te va a decir algo diferente que a la persona que tienes al lado. Y eso me parece muy memorable del teatro, ¿no? Cada función, cada obra, cada acercamiento, pues es distinto, es como un calendario de Adviento, ¿no? Que vas abriendo y no sabes con qué sorpresa te vas a encontrar. A veces no son tan positivas las sorpresas. Yo me he encontrado muchas veces, más de las que yo quisiera, con sorpresas desagradables. Me he salido de obras porque no me gusta lo que estoy viendo o porque estoy en desacuerdo con lo que estoy viendo en el escenario. Y pues así pasa también,
pues el teatro, como todo en la vida, no es perfecto. Nuestra siguiente voz es del director de operaciones de Los Metro. Él es Guillermo Numa y esto nos dice sobre lo que significa el teatro para él. Para mí el teatro es el lugar donde puedo vivir por un instante vidas que tal vez ni siquiera había podido imaginar. Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro, los quiero y espero que cumplan muchísimos años más. Mi queridísimo Numa es más como yo en cuanto a vivir la vida de lo que está sucediendo, y también lo decía Day, ¿no? Vivir ese poquito de vida que está sucediendo en el escenario, porque nos explora, ¿no? Nos autoexplora. Muchísimas gracias, Numa, por tu felicitación, por tus palabras. Vamos a la siguiente voz, que es de Héctor Bersunza, el aguacate, que nos dice para él qué significa el teatro desde su coche. Si nos están viendo en video, pues verán que grabó el video en su coche. El teatro para mí es la certeza de que existe el amor a primera vista y uno de los amores más grandes de mi vida para siempre, para siempre. ¡Feliz aniversario! Tenemos que hablar de teatro, se les ama muchísimo. Porque luego hay quien habla y habla y habla y dices, cállate, molesta. En cambio ustedes son padrísimos. ¿A quién se referirá con esos que hablan y hablan y hablan y molesta? Muchísimas gracias, Aguacate. Aguacate es director residente de 7 veces a Dios, es actor también. Y una actuación en tacones que no se pueden perder. Cuando suba de La More a 7 veces a Dios, no se lo pierdan. El amor a primera vista me hace pensar en ese primer momento que nos embelezó del teatro. También estaría interesante que nos dijeran aquí, quienes siguen aquí en vivo, ¿cuándo fue ese encuentro de amor a primera vista? O si no fue amor a primera vista, hay quien lo primero que vio en el teatro no le gustó y después vio otras cosas y le gustó. Historias hay muchas. Vamos con Itari Marta. Ella es actriz, es directora y es directora de El Foro Shakespeare y de Shakespeare y compañía, y nos dice qué significa para ella el teatro. Para mí el teatro es un espejo en donde podemos vernos reflejados como colectivo, porque para mí el teatro es la conciencia del colectivo. Y para hacerlo se necesita mucha pasión, mucho compromiso, pero también significa fuentes de empleo y también significa trincheras. En mi caso, el teatro es la trinchera en donde yo me siento útil y siento que aporto algo para la transformación de un individuo o de un país, si es que eso existe. En todo caso, muchas gracias a Tenemos que hablar de teatro por estos 5 años de ayudarnos a difundir el arte teatral y difundir el trabajo para que éste siga existiendo en todo su esplendor. Muchas gracias, Davo, y a todo tu equipo por ser parte de este colectivo llamado teatro. Y a todo mi equipo, que hoy por hoy solo soy yo. Me gusta mucho lo que dice Itari sobre las fuentes de empleo y sobre la trinchera, porque también es un lugar común decir que el teatro, el arte y la expresión y las emociones, digo, es cierto, por algo es un lugar común, pero también pocas veces vemos al teatro como una profesión real que se tiene que remunerar, que se tiene que pagar bien, y que hay espacios que están luchando por ello, ¿no? Y que no es solamente un hobby, sino que es un oficio, una profesión, y que necesita tener esta profesionalización y que se vea como una profesión totalmente valiosa como cualquier otra, ¿no? Y le admiro mucho a Itari que lo diga, ¿no? Dice Mariana que somos parte de tu equipo, y tienes toda la razón, Mariana. Yo hablo del equipo de producción, que quien muebla aquí los botones y carga las cosas, pero por supuesto que ustedes son parte de mi equipo y me encantan estos encuentros teatrales y el diálogo, porque sin el diálogo pues este programa no sería, ¿no? Vamos con el actor José Carriedo, que nos dice para él qué significa el teatro. El teatro es vida, es presente, es comunidad, es compartir, es generosidad,
es duelo. El teatro es la máxima guarida de la reflexión profunda. Es diversión, es anhelo, es inspiración, es melancolía. El teatro es denuncia, es el lugar perfecto para iniciar una revolución, para enamorarse. El teatro eres tú, soy yo, es un espejo. Yo creo que lo necesitamos tanto que por eso lo damos por sentado. Gracias al teatro. Y tenemos que seguir hablando de teatro. Feliz aniversario. Soy José Carriedo. Vivo del teatro, para el teatro. Y gracias también. Muchas gracias al teatro. Que viva el teatro. Lo resumió desde el inicio, ¿no? Dijo José Carriedo que el teatro es vida y todo lo que enunció después es justamente eso, ¿no? Lo que nos encuentra dentro y fuera del teatro, ¿no? Yo creo que habla comparto mucho, pues, ¿no? De lo que habla José en cuanto a, pues es un microcosmos, ¿no? Es una microsociedad en el que pues eso, nos conocemos porque además es tan chiquito, pareciera tan grande que sí, vaya, sí es grande y la cartelera de esta ciudad es inmensa, pero te encuentras a la misma gente y eso hace como que muy familiar y muy cercano, muy hogareño al teatro, ¿no? Que eso no, digo yo cuando voy al cine no me encuentro a la misma gente. Vamos a escuchar a José Peralta, él es actor y esto nos dice sobre lo que significa el teatro. Para mí el teatro es tiempo, es preguntas, desbalance, conciencia, es engañoso porque a veces parece que no es nada, a veces parece que no es indispensable y de repente se convierte en todo, por 2 horas de la función o por toda una vida porque es lo único que puedes hacer. Aunque en muchos momentos sea muy doloroso, ya sea porque no es como podría ser o porque pide mucho, de repente llega ese momento en el que puede regresarlo y se convierte en todo. Entonces, sí, creo que es eso. A mí como espectador y como comunicador también me pide mucho el teatro. Entiendo perfecto a José porque sí, se vuelve indispensable para algunas cosas. Yo hago esto por amor, o sea, yo no gano absolutamente ni un peso de este podcast. Yo lo hago porque me gusta. Claro, es una herramienta que me ha ayudado a tener relaciones profesionales y que me ha generado negocio, por supuesto. Por cierto, si ustedes tienen una compañía o un proyecto, me pueden llamar para hacerles consultoría en construcción de marca. También hacemos construcción de marca cultural en Funderelele y claro que lo hemos hecho y eso, se vuelve como un puente, ¿no? Pero el puro programa no ha tenido ningún beneficio económico para mí. Pero me exige mucho, ¿no? Y me exige porque hay un estándar de calidad que yo quiero tener en los programas y entonces comparto contigo, José, el es todo y es nada, porque pues de pronto exige, a veces no te da, pero a veces te da todo, ¿no? Y así nos trae. Vamos con Mariana Medina, que ella, además de espectadora, forma parte también del equipo de prensa, de todo este colectivo de prensa de el teatro en esta ciudad, que además lleva mucho tiempo más que yo y que me la encuentro en las filas de funciones, de conferencias de prensa y que siempre tenemos algo que conversar y siempre tenemos puntos de vista, a veces parecidos, a veces no, y eso enriquece mucho la charla. Escuchemos a Mariana Medina. El teatro para mí es aprendizaje y dentro de ese aprendizaje es entender y tener mucho más empatía ante las personas y las situaciones y también experiencia dentro de esa experiencia que es ir al teatro, ha sido conocer muchos amigos y vivir el teatro junto con ellos.
Muchísimas felicidades, tenemos que hablar de teatro. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Mariana. Y pues lo dicho, las experiencias y las relaciones. He hecho y hemos hecho seguramente un cúmulo de amistades que claro, las puedes hacer en tu trabajo y las puedes hacer en el gimnasio y en muchos lados, pero el encontrarte con esas amistades en una fila, no, creo que no tiene comparación, ¿no? Y es muy bonito tener los encuentros teatrales y ver que en la fila puedes saludar a mucha gente que conoces o que empiezas a conocer, porque no me pregunten yo cómo conozco a Mariano, yo no me acuerdo, creo que ella sí se acuerda, o cómo he conocido, sí me acuerdo cómo conocí a Nina, que fue en una función de una obra que ni a ella ni a mí nos gustó, que de hecho es una de las peores experiencias que hemos tenido. Nunca hemos hablado de esto, de hecho, pero yo lo sé de ella, no sé si ella lo sabía de mí, que se acercó y me dijo, hola, yo soy Nina Peralta. Pero con pocas personas como que me acuerdo ese primer encuentro y que de pronto pues de la cotidianidad de que nos vemos y nos saludamos pues hemos forjado amistades pues ya de años, ¿no? Dice acá Nina, Mariana es de esos regalos que me ha dado el teatro. Ay, qué bonito. Aranza nos presentó, dice Mariana. Fíjate que no lo recuerdo, yo sabía que tú te ibas a acordar. Dice Nina, jaja, si te acuerdas. Claro que me acuerdo, Nina, sí, de ese encuentro sí me acuerdo. Buenas tardes y felicidades, dice Rebeca, muchas gracias. Mi madre, que ha sido también parte muy importante de este programa. Fíjense que una de las cosas que me ha dicho mi madre, sobre todo antes, sobre todo cuando estaba en cabina, es que me dice, ay, qué bueno que te gustó esa obra. Y entonces yo le decía, ni la he visto, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Si platicas de ella, platicas con la gente como si, como si la hubieras visto y te gustara. Y eso me gusta del programa. No es que sea una persona falsa, sino que me gusta hablar de lo que se puede hablar de las obras, ¿no? De lo que a la gente le puede llamar la atención. Criticar las obras por criticarlas, pues ya me parece poco útil. Que no suma en absoluto. Ya estamos en la recta final para que no se desesperen. Gracias por llegar hasta acá a la gente que sigue conectada en vivo. Si ya le pusieron pausa 3 veces al podcast, pues así está bien. Y a mí tú, ya no sé de qué estamos hablando, Mariana, o a quién le estás contestando. Ven, así se me va la onda. Vamos con la siguiente voz, que es la de Mauricio Montesinos. También es parte de la comunicación, no sé si sigue teniendo la columna, me parece que sí, en el semanario de El Pez de Oro, con los premios también, y además, pues bueno, actúa, dirige, escribe, es un todólogo del teatro. Vamos a escuchar qué significa el teatro para él. Hola, soy Mauricio Montesinos. Para mí el teatro es una posibilidad de autoconocimiento, de colectividad y sobre todo y más que nunca de hacer rito. Muchas felicidades, Davo, por este 5º aniversario de Tenemos que hablar de teatro. Celebro tu trabajo, celebro el esfuerzo de todo tu equipo de colaboración. Un abrazo muy, muy fuerte. Yo cuando empezó la pandemia y que empezamos a tener como mucho más acercamiento a productos de streaming, ¿no? O Zooms y todo esto que seguramente recordarán, yo hablaba mucho de los ritos, de los rituales, ¿no? Que el ver una obra en Zoom o en una pantalla no sustituye el ritual, porque queríamos, yo sentía eso, ¿no? Que la gente quería que se viviera de la misma manera, y entonces se hablaba incluso de que, entonces ya la presencialidad ya no, ¿o qué? Vamos a terminar haciendo televisión. Y yo decía, claro, es que hacer rito tiene otro significado, ¿no? Que es lo que hablaba ahorita Mauricio en su nota. Muchísimas gracias, mi querido Mauricio. Vamos a escuchar a Memo Sánchez. Él es actor, también principalmente de Ícaro, pero ha hecho otras cosas. Y desde las tierras lejanas y cercanas de Querétaro nos dice esto sobre lo que significa el teatro para él. Hola, ¿qué tal? Yo soy Memo Sánchez y para mí el teatro significa haber encontrado mi lugar. Es el lugar donde además puedo compartir con gente que está igual de loca que yo y que disfruta de divertirse, de crear, de hacer magia, de contar historias,
esas historias que tienen que ser escuchadas, esas historias que nos pueden llevar a la reflexión, a divertirnos, a pensar o simplemente que nos llevan a lugares que a lo mejor no son tan familiares para nosotros, pero que nos permiten comparar nuestra realidad con lo que está viviendo el personaje allá arriba. Es además el lugar en el que puedo ser yo y N cantidad de personas en los que creo que pues eso no tiene precio y no hay otro lugar en donde se pueda crear esa magia. Muchísimas felicidades a Tenemos que Hablar de Teatro por un aniversario más, que sean muchos por venir para poder seguir compartiendo esto que tanto amamos, que es el teatro. Muchas felicidades. Una de las cosas, muchas gracias, mi queridísimo Memo, con las que me quedo de este video que nos manda, es la primera parte en la que dice: yo puedo estar en encuentro con personas igual de locas que yo, y creo que el teatro, muchas otras congregaciones, digamos, pues lo tienen, ¿no? Y para eso existen, ¿no? O sea, la gente que juega bingo, o la gente que le gusta el tiro con arco, o la gente que le gusta el póker, o qué sé yo, ¿no? Porque interactúas y haces un sentido de pertenencia muy fuerte. Eso también evidentemente lo tiene el teatro. Yo justo hoy tuve di un par de conferencias en la mañana sobre branding. Una de ellas fue sobre personal branding, sobre marca personal, y discutíamos sobre eso, sobre la necesidad que tenemos las personas de pertenecer, y vamos a pertenecer con las personas con las que sentimos una identificación, ¿no? De ahí viene pues la palabra identidad, y nos relacionamos mucho más fácil con las personas con las que compartimos un hobby o una visión del mundo, porque pues eso nos hace compartir, ¿no? Y esto es de lo que habla Memo, que me gusta mucho, ¿no? De el generar estas cofradías a partir de estímulos compartidos, ¿no? Y de aficiones compartidas desde cualquier aspecto, desde el escenario, desde lo técnico, desde el afuera, desde cualquier punto, pero que nos une el teatro. Fíjense que una de las grandes amistades que he cosechado de trabajar en esto, porque sí le llamo un trabajo, aunque hace rato decía que no cobro un peso, pero para mí es un trabajo, y sé que tengo un compromiso conmigo mismo y con ustedes cada lunes a las 4 de la tarde, y de generar a lo mejor las carteleras diarias, que a veces me falla porque pues tengo mis issues también, y a veces no puedo con ello, pero que lo trato de hacer, y el trabajar en esto me ha traído amistades muy bonitas, y una de ellas es la de la siguiente voz, que es Nina Peralta, de ella y de toda su familia, que es una asidua espectadora, mamá de José Peralta, que escuchamos hace rato, que es actor, y entonces además de espectadora tiene una cercanía con el teatro particular, y esto nos dice Nina sobre qué significa el teatro para ella. El teatro para mí es un espacio ajeno que a veces decido habitar por unas horas, en el que puedo perderme, pero al mismo tiempo encontrarme. Eso, un lugar de encuentros y desencuentros, de acuerdos y discrepancias, de deconstrucción y reconstrucción, de ilusiones y decepciones, de amor y desamor. Es un espacio que me permite sentir matices, tonalidades y muchos colores. Es un espacio para ver a los demás y en ocasiones para verme a mí. Coincido con cada palabra que dices, Nina. Dice mi Davo, gracias, te adoro, yo también te adoro, Nina. Dice Rebeca, es que la magia que existe en el teatro es única porque te permite creerla, compartirla y disfrutarla, es única. Coincido exactamente también con lo que dices, Rebeca. El teatro es de encuentros y desencuentros con las personas y contigo mismo, contigo misma. Tiene esa magia justo que dice Rebeca de creerla y crearla, individual y colectivamente, ¿no? Muchas veces colectivamente. Vamos con Norberto Reyes, que él es diseñador, que en la pandemia justo empezó su carrera como diseñador y que le ha ido increíblemente bien. Yo he trabajado con él, y es un crack en el diseño, que ha hecho el diseño de 7 veces Adiós, ha hecho el diseño de Mentiras, de muchos proyectos de Deseos de Navidad, de muchos proyectos teatrales, que tiene un sello muy particular, que es una persona muy creativa y que también es stage manager de 7 veces Adiós, y esto significa el teatro para Norberto. Para mí el teatro es jugar, es crear, es compartir, es hacer familias, y es una comunión entre mucha gente que se junta para escuchar un mensaje y para contar una historia. Muchas felicidades, Tenemos que Hablar de Teatro. ¡Feliz 5º aniversario!
es un diálogo, ¿no? Es comunicación. Yo creo que el teatro es un acto comunicativo, como bien lo dice Norberto, la gente se junta para escuchar y contar la historia. Es meramente, es puramente comunicativo. Dice Nina Norborst, talentosísimo y gran persona. Sí que lo es. Es un acto de comunicación, el teatro, definitivamente. La siguiente voz le pertenece a Ramsés López, que él se dedica a las relaciones públicas, es director de Pinpoint. Es una de las primeras personas con las que me acerqué cuando yo empecé a generar proyectos de mercadotecnia y proyectos de colaboración, digamos, corporativa. Me abrió las puertas, me dijo, pues, a ver qué hacemos. Y ahora, pues, escuchemos esto en la voz de Ramsés López. El teatro para mí significa poder contar historias poderosas, conocer y viajar a lugares inimaginables, entender personajes, adentrarte en sus pensamientos, en sus sentimientos. La verdad es que el teatro es un cúmulo de emociones que se vive día a día, cada función es diferente y me encanta. El teatro es mágico y amo formar parte de la escena en México. Tenemos que ir al teatro, tenemos que ver el teatro, pero sobre todo tenemos que hablar de teatro. Feliz 5º aniversario y muchas gracias por darnos este espacio para hablar de todas las obras y de la cartelera del teatro en México. Les aviso que a partir de hoy tenemos nuevo eslogan aportado por Ramsés López. Es un gran copy. Ramsés, tenemos que ir al teatro, tenemos que ver teatro, pero sobre todo tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias, Ramsés, porque ya has puesto una piedra, no un granito de arena, una piedra en la construcción de la identidad de marca de este programa. Vamos a escuchar a Reynolds Robledo, él es dramaturgo y director, y esto es lo que el teatro significa para él. Hola amigos de Tenemos que hablar de teatro, felicidades por estos 5 años, que sean muchos más, gracias por hacer un puente entre la gente y los espectadores y los creadores. Es importante seguir teniendo este tipo de espacios y poder hablar de algo que amamos mucho, porque el teatro significa para mí un lugar de respuestas, que siempre estamos buscando y plantearnos preguntas y cuestionarnos y hacer reflejo de quiénes somos. Para mí significa un lugar en el que puedo jugar y en el que tengo mucha responsabilidad a la hora de querer hacer que me presten atención. Entonces es un lugar en el que me puedo perder y puedo jugar y puedo fallar y puedo intentar nuevamente hacer, porque es un espacio en el que me siento muy seguro, en el que puedo jugar y en el que le tengo mucho respeto, y por lo tanto es alguien a quien admiro, y admiro todas las personas que se atreven a hacer teatro, que se arriesgan constantemente a crear, a plantear sus dudas en un escenario, a ser vulnerables, y creo que eso es lo que nos hace cada vez más sensibles y mejores personas, y buscamos una mejor sociedad a partir de lo que queremos contar y reflejar en nosotros mismos. Así que el teatro es un lugar que nos puede salvar muchas veces, y eso tiene un gran significado. Así que sigamos haciéndolo, sigamos encontrándonos en el teatro como espectadores, como creadores, y que sean muchos, muchos años más. Felicidades, tenemos que hablar de teatro, y pues sigamos hablando de teatro. Ya lo decía también Emanuel Lapin en su nota sobre la exploración y el juego, ¿no? Que desde el punto de vista del espectador y la espectadora también me parece que el teatro es un lugar de juego. Y no es que el teatro sea la única manera de salvarnos, ni quiero glorificar al teatro para salvar nuestras vidas, pero coincido en buena medida con Reynolds. No sé si ustedes también lo hagan, y no sé si han tenido episodios en los que el teatro les ha salvado de algo, de alguna decisión, de alguna emoción, de algún episodio, de alguna catarsis que les haya ayudado a sanar, a reflexionar, y que esa reflexión, digo, haya sido una especie de salvavidas. Yo sí tengo varias, ¿no? La que se me viene a la mente ahora es Pequeñas Grandes Cosas, que la vi 2 veces, la segunda no paré de llorar, por ese momento de sanación, porque yo en ese momento de mi vida necesitaba escuchar esas palabras que estaban sucediendo en la boca de Mariana Garza, y eso, sí hay momentos, sí hay episodios, sí hay obras, sí hay personajes, hay textos, porque el teatro no solo se ve, también se lee, ¿no? Y hay
hay claves, hay llaves que te ayudan a salvarte, ¿no? Hay estos pequeños salvavidas o grandes salvavidas, ¿no? Cuéntenme si ustedes han tenido estos salvavidas en el teatro. Y mientras me cuentan, vamos a escuchar a Said Galván, que él se dedica junto con Norberto, ¿no? a hacer el diseño gráfico del teatro. Él es coordinador de diseño en el Centro Cultural del Bosque. Así es que imagínense la chamba que tiene Said Galván, y esto no es lo que significa el teatro para él, porque él se puso muy rebelde y más bien nos habla de la relación de Said con este bonito programa. Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro por estos 5 años. Aún recuerdo la primera vez que escuché el programa en agosto de 2019 y desde entonces han sido un espacio muy importante para acercarme a las obras que me genera interés ver o para enriquecer mi experiencia de aquellas que ya vi. Muchas gracias por su gran labor y deseo que sea una larga vida para este proyecto. Felicidades. Muchísimas gracias, Said. Pues espero que nos dé la vida para tener que nos dé la energía para tener esa larga vida. Dice Rebeca, la vida misma es un gran teatro y cada suceso que tienes es un gran o pequeño escenario y millones de libretos que tú vas sorteando en la vida. Y que además vas eligiendo, ¿no? Me hace recordar esto que decía Gina, ¿no? Sobre esta casa gigante que vas abriendo puertas y que te encuentras con cosas diferentes, ¿no? Un poco lo que dice Rebeca. Ariel nos dice, felicidades, Davo, para mí el teatro me recuerda quién fui y en quién me he convertido. Qué bonito, Ariel, qué bonita reflexión. En el teatro he encontrado palabras que tienen un nuevo significado para mí. Hay otras que he reconocido, otras que me duele aceptar y muchas que he dejado atrás. Ay, no sé qué decir porque está muy profundo este comentario, Ariel. Muchas gracias por compartirlo. Gracias por ser parte también de la familia Tenemos que hablar de teatro. Ya no te robes mi presentación, por favor. Ya no le digas seres teatrales a la gente que ve tus lives. Porque eso es parte del sello de esta marca. Vamos con Sergio Villegas. Él es escenógrafo y director de los premios Metro y de toda la Academia Metropolitana de Teatro. Y esto significa el teatro para él. El teatro para mí es un estilo de vida, es una misión, es un dolor de huevos, es destino. El teatro es destino, nos dice Sergio, y yo creo que de alguna u otra manera, lo que decíamos hace rato, el teatro seguramente llegó en alguna etapa pues específica en nuestra vida. A muchas personas que yo conozco les ha llegado desde la infancia, ¿no? Desde es que mis papás o mi mamá me llevaban al teatro y tal. Y una vez que conectas con el teatro, sí se vuelve parte de tu destino, de alguna u otra manera, como espectador, espectadora, como alguien que crea teatro, como alguien que analiza, que comunica, que comparte. Y sí, coincido con la frase de Villegas de el teatro es destino. Vamos con nuestra última voz de este programa especial de aniversario. Ella es otra de las grandes amistades que además floreció muy rápido porque yo ya la conocía, yo ya sabía quién era desde hace muchos años que la vi en la primera temporada, en la primerísima temporada de Hoy no me puedo levantar, en el papel de Patricia. Me embelezó, me llamó mucho la atención. Yo no sé si esto fue antes o después, pero la vi en Chicas Católicas. Y yo siempre la he admirado muchísimo y desde apenas octubre del año pasado hemos tenido conversación mucho más cercana y hemos forjado una amistad muy profunda y que le agradezco mucho que forme parte de mi vida. Ella es Valeria Vera y esto nos dice sobre qué significa el teatro para ella. Davo, te mando un beso enorme. Estoy dando función, decirles adiós y felicidades por esa labor tan hermosa que haces, por entrarle al teatro con el corazón y por cómo lo comunicas. Felicidades a Tenemos que hablar de teatro. Te adoro. ¡Mua! Bueno, nos dijo, yo no me acordaba del video, que no nos decía qué significa, sino que nos mandó felicitación. Muchísimas gracias, Valeria. Y muchísimas gracias a todos y todas por estos 5 años. Gracias a la gente que se ha quedado conmigo y con el programa durante estos 5 años. Gracias a la gente que ha llegado. También gracias a la gente que se ha ido. Gracias a la gente que critica este programa. Gracias a la gente que no le gusta. Porque de eso se trata la vida en general,
de encontrar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, con lo que empatizamos, con lo que no empatizamos, porque si yo de alguna manera, ya va a parecer muy narcisista este comentario, pero si este programa de alguna manera les ha ayudado a forjar su parámetro, su criterio de lo que les gusta escuchar, de lo que no les gusta escuchar sobre el teatro, sobre la manera en la que comunicamos, pues qué bueno que sirva, qué bueno que haya detractores porque nos ayuda a tener nuestros propios límites y a, pues eso, parametrizar nuestra identidad y nuestra relación con las cosas en general, en este caso con el teatro. Gracias a toda la gente. Gracias de verdad, no me queda otra palabra y se queda corta la palabra gracias para significar lo que siento en este momento, porque jamás me imaginé que esto iba a durar 5 años y no tengo intenciones de que esto pare, así es que tenemos que hablar de teatro, seguirá por el tiempo que se pueda. Muchas gracias, dice Cristian, felicidades, muchas gracias. Y pues lo dejamos hasta aquí. Si nos quieren seguir comentando en redes sociales lo que significa para ustedes el teatro, es bien recibido. Si están viendo este video diferido y nos quieren comentar, pues también bienvenidos todos sus comentarios. Muchísimas gracias a la gente que se conectó en vivo esta hora y media de programa a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Dice Nina, tenemos que hablar de teatro por muchos años más. Mil felicidades. Muchas gracias, Nina. Que así sea y que sea el tiempo que tenga que ser. Tampoco forcemos las cosas, pero yo estoy aquí dispuesto a seguir teniendo este programa cada lunes a las 4 en vivo a través de Facebook Live. Muchas gracias, dice Rebeca, gracias a ti nuevamente, felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por escucharnos en podcast. Si se tardaron toda la semana en escucharlo, pues está bien. Si lo dejaron de escuchar, también está bien. No estarán escuchando esto, evidentemente. Gracias por estos 5 años y gracias a ustedes, gracias a la gente que insisto, que ha pasado por aquí, a todas las decenas y decenas de voces que han estado en este programa. Y pues nada, síganos en redes sociales, nos encuentran como @hablardeteatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como @DavoHerrera9, también en Twitter e Instagram. Por favor, ayúdenos a compartir los episodios, a ponerles una valoración, una reseña, sobre todo en Apple Podcast, que es lo que nos ayuda. Lo que ayuda más en Spotify es pues tal cual las reproducciones para que nos siga posicionando. Muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido este programa desde el primer momento y que sigamos creciendo esta familia de seres teatrales. Yo soy Davo Herrera, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro y pues nada, adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.